Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta aquí frente a ustedes para compartir sus reflexiones, pensamientos, bullying muchas veces, espero que hoy no tanto, pero como siempre un placer para nosotros estar siempre con buenos, grandes invitados. Estamos, recuerden, en el canal de YouTube de Caracol Podcast y nos encuentra también como Amigos TIC en Spotify. Le damos la bienvenida a mis amigos. Hoy no estamos completos, pero quiero saludar primero a don Jole Restrepo. Hoy, ¿desde qué lugar de Cundinamarca, Jole? Víctor, querido, estoy desde Cajicá. Hoy no estoy desde Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI que queda en Zipaquirá y habitualmente estoy allá. Bueno, muy bien. Y hoy también está con nosotros don Mauricio Jaramillo, que no sé si estará hoy en su sede de Roma o tal vez en el chalet que le asignó Impacto TIC en Suiza. Profesor Víctor Jorge, PhD, son las 7:07 de la mañana de hoy viernes y estoy en la sede, en la casa del director editorial de un medio del siglo XXI para el siglo XXI, Impacto TIC. Ah, bueno, bueno. Muy El bien. mal Bueno, ejemplo pero se, igual se, se expande. el imperio le asigna todos esos privilegios. Muy bien. Bueno, y saludamos también hoy, quién sabe desde cuál de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Aquí reportándome desde Chapinero, feliz de poder estar con dos delegados del siglo XXI y alguien del siglo XV que ha sido meritorio tenerlo en nuestra conversación en directo. Entonces, arriba rating. Me parece que no es una forma de recibir a nuestra invitada, Santiago. No, dije uno, no una. Una de las personas. Bueno, muy bien. De verdad, me encanta verlos acá y bueno, Víctor Solano desde Socorro, Santander, que no importa dónde queda, pero sí lo que hizo, la cuna de la libertad de América. Bueno, don Santiago, su merced nos presenta a nuestra invitada. Claro, para mí es un honor presentar a este grupo selecto de personas a una ingeniera con maestría en ingeniería analítica, certificada en Big Data y análisis de datos, que actualmente se está especializando en inteligencia artificial. Entonces vayan viendo el nivel de lo que vamos a tener de contenido y conversación acá. Lleva más de 6 años en temas de análisis estratégicos de datos y gestión de proyectos, o sea, datos, ni Oviedo, el concejal de Bogotá, tiene tantos datos y maneja tantos datos como maneja nuestra invitada. Cofundadora de Women, una organización que ha reducido brechas de género y fomentado la educación en Colombia, con un impacto de más de 2.800 personas hasta la fecha. Entonces, analítica, datos, ingeniera, cofundadora, líder, vamos viendo qué más cosas escriban a nuestra invitada. Hace parte de las comunidades, hemos dicho, del equipo organizador de comunidades como Tribu IA, o sea, inteligencia artificial de Colombia, AI Thinkers, perdón, en Medellín, lo dije bien, que se enfocan en el tema de inteligencia artificial generativa y actualmente se desempeña como científica de datos de Bancolombia. Para mí es un lujo presentar a Carolina Piedradita, que tuve el placer de conocerla hace pocos días en la Cumbre de Inteligencia Artificial en Cartagena. Carolina, bienvenida. Gracias, Santiago. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes en Amigos TIC. Buenos días, Mauricio, Víctor, Jorge, y espero pues que podamos tener una conversación súper amena alrededor de los datos. Claro que sí. Por eso empecemos con lo básico. ¿Por qué te consideras una científica de datos? ¿Qué es eso y qué hace una científica de datos? Ok, bueno, Santi, realmente yo llegué a la ciencia de datos de manera muy orgánica, porque mi profesión de base es ingeniera de petróleos. Pero empiezo pues desde que estaba en el colegio, pues literal, empiezo como mis primeros pinitos de programación. Y una vez llego a la universidad, yo digo, madre, me encanta programar, mis selectivas eran de estadística, de programación,
y una de mis materias favoritas fue simulación de yacimientos. Y me gradué y digo, bueno, quiero empezar a conectar los datos con las personas, que básicamente para mí eso hace una científica de datos, conectar los datos con las personas. Pero no existía la carrera de ciencia de datos, o sea, todavía no se hablaba de ciencia de datos, se hablaba de estadísticos, pero no existía el rol todavía en Colombia de ciencia de datos. Y empieza mi camino a tocar puertas en diferentes comunidades, las comunidades tech de Ruta N, y allí conozco a un grupo de chicas que también se querían formar en ciencia de datos. Como no había universidad que dictara ese pensum, lo que hicimos fue que logramos que la Universidad de Stanford nos diera una beca y nos formamos en una plataforma que se llama DataKhan. Y ahí nos formamos en ciencia de datos y eso nos habilitó el camino para tener nuestro primer empleo en datos en una empresa que a mi juicio es súper innovadora hoy en Antioquia, que es Suman SAS, y Suman SAS nos abrió la puerta y dijo, chicas, venga, trabajen acá con nosotros, veamos qué hacemos. Y finalmente eso terminó convirtiéndose incluso en un habilitador para poder incluso participar en la primera construcción de los Digital Twin de Colombia en Argos. O sea, ese es el origen, pasaste de petróleo al mundo de los datos. Y en definitiva los datos, como bien dicen, es el nuevo petróleo. Entonces no estoy muy lejos de mi carrera base. Y de hecho, pues nosotros trabajamos mucho con Ecopetrol y Ecopetrol tiene unos proyectos muy, muy grandes de datos muy interesantes. Carolina, ¿y de dónde sos ingeniera de petróleos? De la Universidad Nacional. Sede de Medellín, Facultad de Minas, la gloriosa Facultad de Minas, de donde yo también soy, así que muy bien, muy bien. Muy bien, somos colegas. Colegas. Gente berraca, de clase mundial. Sí. Mauricio, ¿tenía una pregunta o es que se desconectó y conectó? Ojo, Carolina, porque siempre se manda unas preguntas como de 30 versiones. No, para Jorge solo que nos aclare, pero Carolina no fue jefe suya, ¿cierto? No ha sido jefe mía todavía, pero todavía. Es que durante 7 años nos ha traído como a 14 jefes que ha tenido. Entonces... pero no hablen de mí, terminó buenas relaciones con mis jefes. Cuando tenía jefe. En esta ocasión. Esa formación en ciencia de datos fue virtual, fue presencial. ¿Cuántas personas terminaron y todas están en roles así de importantes como el tuyo? Fuimos pocas mujeres que nos formamos inicialmente con las becas de DataKhan. Y finalmente a raíz de esto nace una comunidad que hoy se llama Data Science FEN y sigue formando mujeres en ciencia de datos a nivel nacional. Y de las primeras mujeres que nos formamos, yo fui como de las 10 primeras. Sí, a hoy todas trabajamos en datos y estamos movilizando cambios en diferentes organizaciones, conectando datos con las personas. Carolina, ¿cuál es el tipo de competencias que hay que tener para una persona que se quiera formar en ciencia de datos? ¿Tiene que ser una persona muy dura en matemáticas? Cuéntale un poco a nuestra audiencia como el tipo de cosas que se ven. Ok, Víctor. Bueno, asignaturas, tal vez. Realmente yo siempre recomiendo a cualquier persona que va a empezar en este camino de la ciencia de datos que hay que empezar es por lo básico, o sea, por el análisis de datos, por lo que es analítica descriptiva y demás, y para esto sí se necesita un componente matemático, un componente estadístico, pero a mi juicio lo más importante es el pensamiento crítico, o sea, cómo puedo a través de los datos contar una historia con los datos, una historia que pueda ser entendible para cualquier público, un público no informático, gerente, y eso es lo que nos permite de cierta forma tomar el dato para tomar decisiones. Entonces, es eso básicamente, matemáticas, estadística, hay que tener unas bases de programación en Python, en SQL, en R, y finalmente lo más importante es poder tener la capacidad de contar una historia a través de los datos. Pero, perdona Carolina y perdonen compañeros, ¿una persona formada en humanidades sientes que podría ser un científico de datos competente? Sí, y he tenido compañeros científicas de datos, psicólogas,
formación de base psicólogas y que se han venido formando en analítica, pero son analíticas, luego pasaron a ciencia de datos. Es que finalmente ocurre algo muy bonito en la actualidad, y es que las tecnologías emergentes han permitido que se vaya creando un puente de lo que son ciencias humanas y ciencias duras. Y hoy lo podemos ver incluso en la industria, donde ya para desarrollar modelos centrados en el usuario, también las ciencias del comportamiento cumplen un papel súper importante. Y ahí, a raíz de todo el impacto que viene generando estas tecnologías emergentes y en aras a la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos, también se han disponibilizado muchas plataformas como Platzi, como Data.Khan, que hacen que acceder a este tipo de conocimientos sea muy fácil, de una manera muy intuitiva, y cualquier persona, sin importar su formación de base, solo con una estructura y estudiar juiciosamente ciertos componentes, pueden incluso empezar a aportar y a generar sus propios modelos desde su expertise. Claro. Carolina, pues obviamente cuando uno habla de transformación digital y ve todo esto, son difíciles de encontrar y muy competitivos los científicos de datos. Son casi que, y voy a hacer una diferencia acá, yo creo que los datos es el nuevo oxígeno y no el nuevo petróleo, porque lo veo como más limpio hablar de oxígeno que de petróleo. Pero sí son en esa lógica muy escasos. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Están más en Medellín? ¿Has visto gente que se forma en Bogotá? Esta red que ustedes tienen, ¿cómo está impulsando? Porque eso es parte de lo que uno encuentra en las organizaciones, y es encontrar científicos de datos es bastante retador. De acuerdo, Santiago, pero sabes que las comunidades ahí juegan un papel súper importante. Por ejemplo, no sé en Bogotá, pero acá en Medellín, en Ruta N, nosotros tenemos lo que se conoce como comunidades Tech. Y hay alrededor de casi 20 comunidades. Esas 20 comunidades pueden manejar hasta 2.000 personas, 3.000 personas que se están formando en datos, que son de diferentes profesiones. Hay una diversidad de profesiones allí, y que incluso se reúnen a crear proyectos, a diseñar. Y para poner un ejemplo, Tribu IA Colombia hoy está palancando eso, o sea, cómo conectamos los nuevos profesionales que están surgiendo con la industria. Y en AI Thinkers, que es ya una comunidad donde solo tratamos temas técnicos, ahí lo que hacemos es reunir ya profesionales senior, ¿cierto? No importa si se formaron en plataformas, si se formaron en academia. Hoy en día ya no es tan importante como lo veíamos en la cumbre el título, sino qué tanto puedes aplicar y generar valor. O sea, se te hace una prueba técnica, si pasas esa prueba técnica, ya eres competente para generar valor acá en la industria. Y estas comunidades son clave. Ahí en AI Thinkers hemos tenido casos en los que las personas que asisten a nuestros eventos, que son la última semana de cada mes, conectan con la industria y con los sponsors que nos apalancan, que en nuestro caso acá en Medellín ha sido Microsoft, ahorita va a ser DataKnow. Entonces, de esa forma tratamos de conectar este talento que tenemos acá local, que se está formando, que ya está generando impacto, que incluso trae sus propias charlas técnicas acá a mostrarlas, con esta industria que está necesitando este talento. Entonces empezamos a conectar comunidades con sector público y privado. Y para mí, el mayor ecosistema donde hay talento disponible para empezar a generar valor son las comunidades. Y sé que hay comunidades tanto en Bogotá como en Medellín, como en Cali. Y, por ejemplo, Data Science Fame, donde yo me formé, ya tiene presencia casi que a nivel nacional. Excelente, eso la verdad es de las cosas que deberíamos profundizar más nosotros acá, porque yo no tengo conocimiento de esas redes, no sé si Jole o Mauricio, pero que estén tan activas y que uno tenga contacto, la verdad, viendo lo que tú acabas de mencionar, es algo que deberíamos impulsar y conocer más. Fíjate que desde la ANDI pues está la Cámara de Aceleración, está la Cámara de Industria Digital, pero esto de comunidades es parte de lo que uno quiere conocer y desarrollar, y yo creo que a Mauricio acá se le acaba de ocurrir una idea buena para Impacto TIC, porque ese tema de comunidades es campeón en términos de facilitar el contacto. Yo no conocía eso, espectacular. De acuerdo, e incluso Santiago, ahí permíteme complementarte. Nosotros en pandemia, desde mi fundación Women y en alianza con estas comunidades Tech de Ruta N, logramos formar a 100 mujeres en ciencia de datos. Y esas mujeres nunca habían tenido un acercamiento hacia el análisis de datos, era su primera vez formándose. Y de estas 100 mujeres logramos que 30 de ellas tuvieran su primer empleo en datos. Entonces, mira el impacto, y hoy muchas de ellas están en empresas como Nutresa, Suman SAS,
y demás organizaciones. Incluso hay una en Bogotá ahora liderando Somos Capaz, que se llama Sandra Paola Ibáñez. Y esto surge en pandemia, o sea, como una idea de cómo lograr, cómo conectamos estas comunidades, el conocimiento que tenemos acá, cómo replicamos estas becas que hemos obtenido, y Datacán ahí fue clave porque becó las 100 mujeres, y algunas se formaron en analista de datos y otras en ciencia de datos. Dependía como del expertise y ya los conocimientos base que traían de sus carreras. Santiago, y no puedo contar todavía, pero muy pronto va a haber un gran programa en el que vamos a estar apoyando, precisamente buscando generar comunidades en todo el país en estos temas. Muy pronto, más información. No, oiga esto, la chiva, pero no se deja con las ganas, no. Noticia en desarrollo. Pero bueno, pero ahí están. Pero, breaking news, pero más news que breaking. Ve, Carolina, contanos más sobre tu fundación, que lo nombraste ahí por encima, pero contanos más sobre esa fundación. Ok, Women nace a raíz de una beca. Cuando todavía estudiaba ingeniería de petróleo, recién me iba a graduar, era mi último semestre, nos dieron una beca para ir al HUWI en Harvard. Y allá el HUWI en Harvard se hace cada año y se reúnen mujeres emprendedoras de todo el mundo. Y allá conozco 4 chicas y decimos, ve, ¿qué nota llevar esto, replicar esto, pero en Colombia? Y nace Women Fundación. Entonces, enmarcada en 4 objetivos de desarrollo sostenible: educación de calidad, acción por el clima, equidad de género e innovación. Y a raíz de eso, nosotros enmarcamos 2 o un proyecto anual para impactar comunidades a nivel nacional. Y hemos liderado proyectos como el de Mujeres Estén Construyendo Sociedad en Pandemia, que duró aproximadamente, ha sido nuestro proyecto más largo, duró aproximadamente 2 años, formando estas 100 mujeres en ciencia de datos, y también tenía un componente ontológico porque a cada una le asignábamos un psicólogo que las ayudara a enfrentar esta transición. Entonces era una educación tanto personalizada a nivel de las ciencias duras a las que se venían enfrentando, pero a nivel psicológico también tenían un acompañamiento. ¿Qué más hemos hecho acá? Hemos tenido proyectos también, uno que se llama Youth Social in Education, y a través de este proyecto lo que hacemos es que cada año llevamos alrededor de 10, 15 profesionales de nuevo a Harvard para que vivan esa experiencia del HUWI, para que conozcan universidades como el MIT, el Yale, y empiecen a conectarse con las becas que hay disponibles desde el exterior acá a nivel local, y empiecen como a dar sus proyectos, a buscar nuevas oportunidades y demás. Y hemos hecho algunas alianzas, ya proyectos más cortos para educar en términos de cuidado del medio ambiente, en términos de proyectos a nivel comunidad, y ahí hemos formado diversos líderes en el país para que sigan aportando a la construcción de sociedad. Oye, y cuando hablaste de los cursos, de los programas de estas mujeres de 100, que después se volvieron 30, que estuvieron empleadas en científicas de datos, ¿qué alcance y qué contenido de eso tiene? O sea, ¿son 6 meses, 5 meses, son 8 meses? ¿La intensidad cómo es para que la gente diga, oiga, yo quiero dedicarle esto un tiempo? Pues lo que acabas de explicar, yo no nací para ser analista de datos, sino me formé por estos cursos. Ok, mira, eso depende del frente. Quienes se iban por análisis de datos, la formación podía durar alrededor de 6 meses, pero era una formación con un acompañamiento y con un mentor asignado a cada una de las becarias. Quienes se van por el componente de ciencia de datos, la formación duró alrededor de 1 año. Y ese año también iba acompañada de un mentor, que el mentor era alguien que tenía ya un expertise técnico, que trabajaba en la industria, y ahí hicimos una alianza con WON. Y acompañaron a cada una de las becarias para poder lograr que se formaran en ciencia de datos. Y también fue indispensable el acompañamiento de Data Science FEN, porque Data Science FEN es liderado ya por mujeres senior en ciencia de datos y en análisis de datos, y cada una de ellas acompañaron a una de las becarias para garantizar que su formación se llevara a cabo hasta el final. Pero el programa en sí duró 1 año y medio. ¿Por qué 1 año y medio? 1 año en formación y medio año ya aplicando lo que se aprendió en formación. Habían quienes elegían el componente de quiero encontrar mi primer empleo, y ahí les ayudábamos a construir su perfil profesional, e hicimos alianzas con empresas como Suman SAS,
Y había quienes decían, no, yo quiero realizar un proyecto. Entonces de ahí nació incluso una iniciativa que se llama Big Local, que Big Local es uno de los proyectos que nació en Women, que lo que hacen es, a través de una página web, conectan guías turísticos en Medellín con personas extranjeras o con personas a nivel nacional que quieran hacer tours en Medellín. Y eso lo miden a través de datos y demás. Y también empieza pues a aparejarse emprendimientos como Mediafro, que era de Paola Ibáñez, que también empieza a crear sus propios tableros en Tableau para medir impacto en su comunidad y para conseguir recursos para su iniciativa. Muy chévere, muy chévere. Una Víctor, ¿ibas a hacer aclaración. una pregunta o quién que hace una mano? Pero yo quisiera tener una aclaracióncita rápida, Carolina. Es que tú hablas mucho de senior, y senior es por tema, pues, capacidades técnicas, ¿cierto? Es que cada vez que hablas de senior, Víctor se pone súper feliz porque cree que son grupitos para personas de la tercera edad, pero no, es senior de capacidades técnicas, ¿cierto? Exacto, sí. Es de capacidades técnicas y eso está básicamente por la experiencia, ¿cierto? Junior y es quien apenas va a empezar a trabajar con datos, con análisis de datos y ciencia de datos en una organización, y senior es alguien que ya lleva más de 5 años de experiencia. Ah, ok. Ah, no, Víctor es post-senior. Mauricio. Carolina, algo muy interesante, ya nos has contado un poquito de esa trayectoria, es que no has parado de estudiar. Antes de terminar la universidad ya habías estado en el SENA, habías hecho cursos, hoy en día terminaste una maestría, las becas que contaste, estás haciendo un doctorado y además veo que haces cursos de Platzi todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, una maestra en analítica, uno diría, ¿para qué hace un curso en Platzi? ¿Cómo buscas ese complemento e integras todo eso que estudias todo el tiempo? Ok, bueno, cuando estás en tecnología, realmente esa es tu vida, te tienes que formar todos los días. No hay un momento en el que vas a parar de formarte, porque es algo que todos los días está evolucionando. Entonces, si quieres estar a la vanguardia, hay que estudiar, hay que actualizarse. Yo soy una apasionada por las tecnologías y me encanta aprender, pero me encanta aprender para transmitirle ese conocimiento a otras personas que quizás no tienen acceso a esa educación a la que yo sí. Entonces yo tengo un hábito y es que yo termino por ejemplo, cuando terminé la maestría, yo siempre, bueno, ¿dónde puedo aplicar esto para formar a otras personas, para empezar a entregar esas herramientas a líderes de comunidades? Y siempre creo un proyecto. Entonces, en la maestría lo que hice fue que diseñé un framework para medir impacto en organizaciones del tercer sector, y eso empezamos, pues, es libre, y empezamos a socializarlo con otras organizaciones que lo quisieran adaptar, y para que las organizaciones del tercer sector empezaran a tener gobierno de datos y aumentaran su madurez analítica. Y ahorita que ya estoy terminando la especialización en inteligencia artificial, ahí vamos a lanzar esta semana un seminario en inteligencia artificial para formar a mujeres líderes. Tenemos un grupo de 50 personas para formar a mujeres líderes en 4 sesiones que va a tener el seminario, para que puedan capitalizar la inteligencia artificial como una herramienta para innovar. ¿Cuál es el plus? Que acá todo va a ser no código. Ya, por ejemplo, construimos los asistentes para que tengan sprints de innovación, ya construimos los prompts para que puedan crear sus páginas web para sus emprendimientos, y lo que les vamos a enseñar es a pensar usando la herramienta de inteligencia artificial como un puente para materializar mínimos productos viables más rápido. Y a eso me dedico. ¿Por qué Platzi? Porque a mí me parece que Platzi es una herramienta, una plataforma demasiado intuitiva y están siempre a la vanguardia. Entonces, que OpenAI ahorita adaptó los prompts para que funcione, se puedan customizar de X o Y forma. Platzi a la siguiente semana lanza ese curso. Y es un curso corto y me permite actualizarme de manera rápida. Luego ya yo llevo ese conocimiento a mis comunidades, lo aplico a nivel personal y también lo aplico en mi trabajo diario a nivel profesional. Oye, muy buena información, y creo que deberíamos que nos pases esos daticos, hablando de datos, para hacerle publicidad y eco a cada una de nuestras redes sociales y ponerlos en contacto con muchas compañías. Yo insisto que desconocía todo este mundo y estas comunidades, y creo que en buen momento nos conocimos, Carolina, en la cumbre. Fíjese cómo son las cosas de la vida, para ayudarte, porque clave que esto sea, pues, de más
y que puedan involucrar más personas. No, y bienvenido. Acá necesitamos sponsor, necesitamos apoyo, necesitamos visibilización. Santiago es buen sponsor. Hemos generado mucho impacto desde la pasión, no solo desde Women, sino también desde AI Thinkers, conectando personas científicas y ya analistas y ya senior. Imagínate qué impacto podríamos generar si tuviéramos más visibilización y apoyo, o sea, Claro. podría ser, y se podría hacer exponencial e incremental. Entonces, lo hacemos, le buscamos la comba al palo, claro que sí. Claro, gracias, Santiago. Bueno, desde Socorro para el mundo y desde Bogotá también. Sí. Bueno, hoy la sección Ojo al Dato, ojo, tiene un especial desafío, un especial reto y no puede ser inferior a nuestra invitada. Entonces, con ese preámbulo, Ojo al Dato con Santiago Pinzón Galán. Bueno, espero estar a la altura de Carolina. Ojo al dato. El Banco Mundial calcula que 1.400 millones de personas en todo el mundo carecen de servicios bancarios y GSMA, que ustedes saben que maneja todo el tema de telecomunicaciones, calcula que 345 millones de los 400 millones de microempresas de los mercados emergentes son informales. Es decir, un gran mundo para FinTech lograr capturar esa realidad de 1.400 millones de personas que carecen de servicios bancarios y pasar a la formalidad estas compañías que están informales, y en el caso de Colombia, pues estamos en un ejercicio más o menos del 50%. Ojo a los datos. No sé, yo sentí, no sé si está la rigurosidad. Hoy me quedan muchas dudas, muchas inquietudes con nuestra invitada, porque... Me parece bien, la idea es que los datos generen dudas. Exacto, y yo creo que eso da pie a una buena pregunta, Carolina, y es la calidad de los datos. En Colombia, y parece que es en general en Latinoamérica, la calidad de los datos no es buena, no somos rigurosos, no hay gobernanza de esos datos. Contanos un poco qué sentís vos alrededor de los datos con los que te toca trabajar todos los días. Ok, bueno, yo afortunadamente hago parte de una organización que a mi juicio es demasiado innovadora y termina pues adoptando todas las tecnologías emergentes que van surgiendo, que es Bancolombia, y no sufro pues con eso de que la data no esté estructurada, pero sí juzgo que hay un trabajo muy grande por hacer ahí, no solo a nivel nacional, de cómo logramos crear una cultura enmarcada en datos, tanto en pequeñas empresas como en grandes organizaciones, porque eso hoy no está. O sea, la mayoría de nuestras organizaciones tienen una madurez analítica muy baja y eso se ve reflejado en que todavía tienen demasiada data y no saben qué hay en sus datos. No explotan sus datos para generar insight que les pueda ayudar a mejorar a nivel de personas, procesos y tecnología. Y eso es algo que tenemos que abarcar. ¿Y cómo se abarca? O sea, hay que trabajar fuertemente en gobernanza, en ley de datos, y me pareció fantástico, como lo vimos en la cumbre, que es algo que ya se está teniendo en cuenta, lo que es la parte de regulación y gobernanza, pues se discutieron ahí diferentes desafíos y es necesario ya y urge un marco normativo que garantice no solo un uso seguro y ético de los datos y estas tecnologías, sino que también promueva una madurez analítica organizacional. Pero ¿cómo vamos a acompañar a esas empresas para que aumenten esa madurez analítica organizacional? Para eso debemos tener un diagnóstico y ese diagnóstico es el que nos tiene que ir ayudando y dar tips o por lo menos un norte o una ruta de cómo el componente persona, porque es el fundamental en este caso realmente, el componente persona, cómo empezamos a formar las personas de nuestras organizaciones, de las pequeñas empresas, de nuestras comunidades, para que creen conciencia del poder de la data y eso los motive a empezar a tener data estructurada o a moler la data que ya tienen no estructurada, llevarla, y ya la inteligencia artificial nos permite llevar data no estructurada a una interfaz y que nos devuelva data estructurada. Entonces ya esa brecha se ha cerrado gracias a la inteligencia artificial generativa, pero juzgo que ahí es clave. Marcos en gobernanza, marcos en regulación de datos, como lo es la ley de datos que vimos en la cumbre de la inteligencia artificial, y tener un programa o, no sé, un framework, por llamarlo así,
que ayude a las organizaciones a aumentar su madurez analítica. Y eso debe estar apalancado desde un diagnóstico, porque todas las organizaciones no hay una receta generalizada para todos, eso depende del contexto de cada empresa. Entonces ahí es importante eso, trabajar en la madurez analítica organizacional. Bueno, creo que nos dio una clase completa y precisa, pero hay una pregunta que le tengo a Carolina y es, muchos hablan de datos estructurados y datos no estructurados. ¿Qué es eso? Ok. Bueno, hay una diferencia entre la data estructurada y la no estructurada, y es simple, el orden, ¿cierto? Entonces, data no estructurada tenemos muchas gigas de información almacenada, pero no sabemos esos campos para qué, tienen campos nulos, tienen duplicados, tienen vacíos, la información no está organizada, es una información que si se la entregamos a un modelo, pues no nos va a servir para generar insight. Pero la data estructurada es una data que ya tiene una estructura, tiene unos campos definidos, tiene una metadata que me permite saber cada campo para qué es y está totalmente limpia, de manera que yo puedo entregársela a un modelo y empezar a generar ahí modelos de recomendación, de propensión o incluso cosas simples como analítica descriptiva y tableros de inteligencia de negocios, que sea contar historias a través de los datos. Entonces la data estructurada es la que me permite eso, contar historias a través de los datos, porque ya la puedo manipular, manejar y pintar y generar insight a través de ella. Y la data no estructurada es aquella que básicamente está en la oscuridad. Tenemos muchísima data, pero no sabemos cómo llevar eso cómo conectar eso con las personas y cómo llevarlo a un insumo que me permita tomar decisiones. Y eso está muy ligado a la madurez analítica organizacional. Generalmente las organizaciones que no tienen una buena madurez analítica tienen mucha data no estructurada que no están usando. Carolina, por supuesto, el sector de la banca es todo datos, pero si pudieses explicar un poquito la diferencia entre el mundo de la banca, cómo era antes de la concepción de la ciencia de datos con respecto a hoy, ¿cómo le explicarías eso a un usuario final? Bueno, yo creo que lo podemos dividir como en banca tradicional y banca exponencial, a mi juicio, ¿sí? Banca tradicional, donde simplemente era banca usuario y se transaba y ya, pare de contar, ¿cierto? A la banca que tenemos hoy, que es exponencial, donde incluso se evidencia una transformación digital. Por poner un caso, Bancolombia ha sido pionera en la adopción tecnológica como la banca digital y ya tenemos billeteras electrónicas como Nequi, ¿cierto? Nequi nace en Bancolombia y Nequi permitió aumentar la bancarización en Colombia y hoy en día el 95% de los adultos colombianos tienen acceso a servicios financieros. Entonces ahí ya hay un panorama. Banca tradicional donde solo simplemente se transaba, por decir así, era una banca transaccional, a una banca que ya pasa a conectar no solamente los datos con las personas, sino que también pasa a generar, a cerrar brechas y pasa a conectar a todos los usuarios, al usuario, al adulto mayor, al adolescente, al niño, y es una banca que se adapta a las diferentes necesidades. Y ya es yo diría que claro, es una banca donde todos sus procesos empiezan a estar centrados en el usuario. No, hoy los jóvenes estamos sin excusas para estar bancarizados. Y dijo adulto mayor, Víctor, dijo precisamente adulto mayor. No lo tome personal, no generalice. Carolina, pues entre todos estos datos que consumes, generas, organizas y presentas, y me imagino que aparte de oír el podcast más importante del país en tecnología que se llama Amigos TIC todas las semanas, porque seguro que estás pendiente de la campanita y estás pendiente de los programas, sí, eso es el dato clave de la semana es nosotros. ¿Qué lees? ¿Qué libros lees o qué libros deberíamos leer para científicos de datos? ¿O cuál es tu lectura? Porque veo que tienes una silla de gamer, que entonces por ahí también hay un juego de la mano, pero ¿qué recomiendas de lectura o de podcast? Ok, bueno, hay diferentes tipos de podcast. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, no es porque sea empleada de Bancolombia, pero me gusta mucho Innovación Bancolombia, porque es que
siento que a hoy, más que escuchar podcasts técnicos, es cómo logramos conectar lo técnico con la innovación, ¿cierto? Entonces me encantan los podcasts de innovación, uno de ellos es Innovación Bancolombia, me fascina, y también es Platzi, o sea, yo soy Team Platzi. Pero entonces oíste el de Juan Carlos Mora y Freddy Vega hace poco. Claro, imperdible. Básicamente son como los dos que más escucho, tengo muchos, hay una lista pues que luego les puedo pasar, y que leo a hoy estoy muy enfocada en sprints, o sea, cómo podemos lograr llevar toda esta tecnología emergente que tenemos hoy en día a mínimos productos viables en lo que hacemos a diario. Y eso está en traducir lo técnico a lo complejo y apalancarnos en la innovación, en herramientas que ya tenemos, sprint de innovación, marcos de metodología ágiles. Entonces, este mes, sobre todo, he estado muy enfocada en leer esto. Hay un libro que me gusta mucho que se llama incluso Sprint, y otro que estoy leyendo que es Innovación, y les quedo debiendo los autores. Pero son brutales. No, nos los pasan y los colgamos, claro que sí. Don Mauricio. Carolina, ¿cuál ha sido esa gran motivación, ese motor que te ha llevado a no solo a desarrollarte profesionalmente, sino a buscar un impacto social? Porque incluso, pues, al final terminas generando comunidades, formando gente que no tiene nada que ver con este mundo y trayéndola en un mundo en el que hay más oportunidades de empleo, en el que una persona que se forma aquí transforma la vida de su familia incluso. ¿Qué es lo que te mueve para no quedarte en lo técnico y en un mundo como el financiero que uno piensa que pues está por allá, sino que también buscas ese impacto social? Mauricio, la motivación es personal y también de agradecimiento, ¿sí? Yo crecí en una familia de muy bajos recursos, gracias a las comunidades y a las becas me he formado, prácticamente todas mis formaciones han sido becadas, la maestría me la becó Margaret McNamara, y yo siento que tengo una deuda con la sociedad, ¿cierto? Con la sociedad, con el mundo, y también tengo la necesidad de compartir las bendiciones que he recibido, ¿sí? Entonces, yo he tenido la fortuna de ser acompañada, de tener muchos mentores. Siento que ahora me toca a mí acompañar, ser mentora y devolver un poco de esas bendiciones y esas oportunidades que yo he tenido en mi vida, e incluso mostrarle a los jóvenes de mi pueblo, a los jóvenes y mujeres de mis comunidades que sí es posible, y yo ya sé dónde me equivoqué, qué me tengo que saltar y cómo puedo aportarles caminos a ellas, compartiendo mi experiencia y guiándolas. Empieza por acá, esta beca es la que te hace sentir. Y eso para mí de manera natural. No me implica, ni me toma tiempo, ni lo tomo como un trabajo, sino que hace parte de mi Ikigai, por decirlo así. Mi Ikigai es conectar todo lo que hago se conecta en una sola cosa, que es a través de los datos, no solo apalancarme a mí a nivel personal y profesional, sino también apalancar a otras mujeres y a otros jóvenes para que puedan surgir sin importar los impedimentos económicos. Súper. Bueno, jóvenes, muy bien. ¿Más inquietudes para nuestra invitada o que muchas, si hacen el favor de pero liberarla? No, yo creo que lograremos mucho más en otros episodios porque hay que hacer el Sí. follow-up, pero suficiente ilustración, además muy completo, poder entender conceptos, entender el tema de comunidades, y el testimonio de vida de Carolina pues nos da la señal que yo creo que sí nos lleva a una pregunta final, y es ¿cómo impulsamos a que los niños, como está haciendo Jole, en un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, y sobre todo las niñas se metan en esto? Carolina, ¿cómo hacemos para impulsar más eso? Yo creo que el ejemplo, o sea, es vital continuar formando talento femenino en todos los niveles educativos, y es vital seguir desarrollando programas para que eso suceda y seguir disponibilizando mentoras, porque es que el componente de mentoría es súper importante, no solamente para inspirar a otras mujeres a ser parte de estos campos STEM, sino también para guiarlas, porque muchas veces es el factor desconocimiento o el factor miedo o el factor síndrome de impostor lo que no las deja
incluir, empezar estos caminos en ciencia de datos o en analítica o en STEM o en ingenierías o en matemáticas. Entonces juzgo que ahí es clave y es vital apostarle a espacios de formación de talento femenino en todos los niveles educativos enmarcados en STEM. ¿Y cómo se hace eso? Desde las comunidades, desde organizaciones del tercer sector que conozco y sé que hoy son muchas, e incluso desde patrocinando estas pequeñas iniciativas que se tienen en los colegios, que digo pequeñas entre comillas porque terminan generando un impacto brutal, y quien empezó en el semillero de robótica en el colegio termina siendo la futura ingeniera electrónica o ingeniera de sistemas y generando impacto en el país. Entonces, para resumir, importante, comunidades, tercer sector y espacios donde podamos visibilizar más mujeres estén, y no solo visibilizarlas, sino formarlas, y que pueda ser una red, puedan crear una red de mujeres que se apoyen entre ellas, que es lo que hacemos en nuestras comunidades, y genera demasiado impacto. Bueno, muy bien. Bueno, pues sí, por supuesto nos quedamos con ganas de más y seguramente amenazamos de una vez a Carolina con que la vamos a invitar a próximos episodios. Hoy, en Amigos TIC, Carolina Piedrahita, científica de datos de Bancolombia, pero sobre todo una apasionada por la tecnología y por ayudar a que muchas más mujeres se empoderen a llegar a sentir que tienen todo el potencial y las capacidades para formarse en tecnologías de la información y más en estas de vanguardia. Recuerden que nos vemos en YouTube, en el canal de Caracol Podcast, y nos escuchamos en Spotify, Amigos TIC. Nos vemos entonces y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, Carolina, gracias. Chao, Carolina. Nos vemos en próximos espacios.